La guerra y la destrucción tuvieron su hora. El miedo y la sangre ya tuvieron su altar. Pero la vida se puso a andar, caminos de reconciliación y de perdón, y de perdón. Lo que pedimos, dar un chance a la paz, dar un chance a la paz, dar un chance a la paz. Julián de Zuviría, navegante del viaje a un mundo mejor, pedagogo hasta la médula, aprendiz incansable, amante de la música y buen contendiente. Mi vida, transformar la educación. Un compañero, en segundo lugar, es un formador de docentes. Maestro, padre, amigo. Julián ha sido muchas cosas en mi vida. Es un soñador de toda la vida que ha querido transformar el país a través de la educación. Desde siempre, desde que él mismo estaba en el colegio, él dice que él le decía a los profesores que él estaba seguro que se podía hacer una institución que no tuviera notas, y los profesores le decían que eso era imposible, y en realidad pues creo que lo ha llegado a lograr precisamente en el Merani. Él empezó siendo desde muy pequeño profesor de colegios públicos en localidades deprimidas, en donde salía con los mismos estudiantes porque ellos le decían tenemos que acompañarlo porque si no le puede pasar algo, porque eran zonas muy complejas. También estuvo en la educación privada y pasó a fundar el Instituto Alberto Merani con la idea de transformar la educación del país. Es una persona que influencia bastante el debate educativo. Julián tiene una idea y todos los días, no solamente en este pequeño espacio que es el instituto, sino en este momento a nivel nacional, está tratando de utilizar mecanismos para llevarla a cabo. Y lo más importante es que no desfallece en esa idea que tiene. Todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que lleva a cabo en su actividad como director de la institución, como político, porque ahora tiene una altísima influencia política en el país, es para llevar a cabo su idea de transformar la educación de Colombia. Bueno, el Merani fue creado con la idea de poner a prueba una nueva manera de pensar la educación. Una manera no centrada en los datos, en las informaciones y en las normas, sino centrada en la libertad, en la autonomía, en la capacidad del individuo para pensar por sí mismo. Pusimos a prueba ideas, propuestas, currículos distintos a los que regían en la educación. Y hoy estamos, 30 años después, recogiendo el fruto de este trabajo por abrir nuevos horizontes, nuevos caminos a la educación colombiana. Bueno, el sistema educativo está profundamente confundido. Hoy por hoy es tan grave la situación que solo 1 de cada 100, uno, lee de manera crítica. Menos todavía que escribe de manera crítica. 2 de cada 100
que aprende a argumentar. ¿Y eso por qué pasa? No es un problema de los profesores, no es un problema de los estudiantes, es un problema de un sistema educativo profundamente equivocado. El tema de ser Pilo Paga ha aumentado en Antioquia. El año pasado tuvimos 1.300, este año vamos a tener 1.500. Y esto nos permite a nosotros decir que es toda una estrategia que realmente está llevando a los niños más pilos, más talento, más disciplinado, con mayor esfuerzo, a las mejores universidades del país. Esta es la transformación real. Esta es realmente la profundización de la democracia, en donde un joven puede decir: este fue el camino que yo elegí y no este fue el camino que a mí me tocó. Que una política pública no se puede hacer de espaldas al país. Y este programa no estaba en el plan de desarrollo, no estaba en el plan de Senado, no fue llevado al Congreso, no lo conocieron los partidos políticos, no lo conocieron las asociaciones de maestros, no lo conocimos los investigadores. Solo una universidad privada se puso de acuerdo con una ministra. Eso no es bueno para un país. 5 universidades, los Andes, la Jorge Tadeo, la Javeriana, la Ingeniería de Antioquia, el número de solicitudes para los programas de pregrado casi se duplicó. Y comentan, mientras que la nacional bajó, pero lo ven como un punto favorable. ¿Por qué? Porque lo están leyendo con el ojo de una entidad privada. Esto no debería pasar en Colombia. Yo sí le pido al ministerio que haga una evaluación con alguien que no sea juez y parte, con alguien que ubique dónde están las fortalezas, porque este programa o se reestructura, o yo creo, y le recomiendo a los estudiantes, y es la consigna a los estudiantes, que se acabe. Ser pilo no paga, gritaban hace una semana, si la pública se acaba. Ser pilo no paga si lo público se acaba. Ser pilo no paga si lo público se acaba. Pues empezamos a movernos en distintos ámbitos, en distintos sectores, para discutir con dicho programa, porque veíamos un enfoque en donde no se priorizaba el cumplimiento del derecho a la educación de parte del Estado colombiano, se estaban trasladando recursos a las universidades privadas, y allí empieza a haber como un ejercicio de búsqueda de algunos actores representativos para dar esa discusión, y encontramos en la figura de Julián de Zuviría un respaldo digamos, bastante interesante en la discusión precisamente que se le planteaba al programa Ser Pilo Paga, pero que también fue la puerta a empezar a debatir elementos profundos del modelo educativo y el deber ser de la educación en Colombia. La educación llegó al debate político. Lo que sí es cierto es que temas como cómo garantizar el derecho a la educación fue un tema de debate en la última campaña electoral. Nos comprometemos a forjar el derecho a la educación superior. Le demos un impulso dinámico y riguroso a la jornada única. El programa Ser Pilo Paga no va a continuar, termina quienes están allí. Yo creo que el haber tenido a los pasados candidatos presidenciales, todos hablando de educación, con distintos enfoques, sin interesar cuál es el enfoque, lo importante es que cada uno de ellos le dio toda la relevancia a la educación. Eso es algo absolutamente fundamental que, por supuesto, líderes como Julián, discusiones de distintas instituciones fomentaron para que en el escenario político se empezara a tomar la educación, digamos, como uno de los pilares, como lo estamos hablando ahorita, del desarrollo económico y social del país. El tema educativo fue uno de los 3 temas más discutidos en la pasada campaña electoral. Y eso es muy positivo. Eso quiere decir que la educación entró al debate político nacional y de ahí no va a salir, porque lo que haga o no haga un país en educación y en ciencia determinará el futuro. No conocemos en toda la historia humana un país que salga adelante sin invertir en educación y en ciencia. Bienvenida a la educación al debate nacional. Chao, nos vemos. Chao, Sonia. Venga, Dios. ¿Qué es lo que ¿qué hay como allá? Un meeting contra el rector. No es
está previsto como una horita y después viene como un espacio de preguntas que canalizamos por medio de la logística y un profesor del departamento de administración, entonces es el que va a dialogar contigo. Creo que ese es el papel clave de la educación, generar preguntas. Y hay una que a mí me ha dado vueltas por un periodo muy largo en la vida. Yo creo que venimos al mundo a contestar preguntas. De alguna manera esta es una de las preguntas que han orientado mi vida. ¿Cambian los estudiantes sus estructuras de pensamiento después de transitar por la universidad? Su esfuerzo profesor nunca debe producir monstruos eruditos y cultos, psicópatas y mal educados. Leer y escribir son importantes solamente si están al servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos. El egresado del Colegio Merani tiene vocación de participación y está preparado para participar y opinar. Segundo, tiene un punto de vista. Usualmente no es repetir lugares comunes, tiene un punto de vista razonado. Y los terceros son muy competitivos. El ser humano piensa, ama y actúa. Si el ser humano tiene dimensiones distintas, como la cognitiva, como la social, como la comunicativa, como la estética, como la ética, es totalmente absurdo que el ser humano le dé tanto peso en la educación actual a solo una dimensión, a la cognitiva. La pedagogía dialogante trata de establecer no solamente una síntesis entre lo mejor de los modelos tradicional y de los modelos de escuela nueva, de escuela activa, sino que se concentra en la relación que se establece entre el maestro, el estudiante y la cultura. Y que también tiene muy en cuenta el papel del estudiante, es decir, el estudiante es un ser activo que en el proceso de diálogo e interestructuración con el docente se va transformando. En desarrollar las 3 facultades que hacen humano al ser humano, la de pensar, la de amar y relacionarse con los demás y la de aplicar y poner en práctica las cosas. El papel fundamental es que hay que educar para la vida. Y no simplemente hay que formar, sino que generar desarrollo humano. Y esa es la potencialidad fundamental. No basta con ser un buen estudiante, hay que ser un buen ciudadano. No basta simplemente con pasar una prueba a saber, hay que ser competente para la vida. Debería la educación abordar las distintas dimensiones humanas. Ese es el primer postulado de la pedagogía dialogante. Debería haber tiempo para el afecto, para aprender a comprender a los otros, para comprender el contexto, para sensibilizarnos al escuchar una bella canción. Hay que empoderar a los maestros, hay que retomar el liderazgo pedagógico de los rectores, con rectores que lideren procesos de cambio, con nuevos currículos, con nuevos sistemas de formación, haremos la revolución pedagógica que le estamos debiendo al futuro del país y a las nuevas generaciones. Es el compromiso de ustedes y nuestro.